Bienvenidos a nuestra transmisión de cada miércoles. Les saludamos. Invitamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre, porque nos has reunido con bien, porque nos has traído en tus manos, porque nos has llevado a lo largo de este estudio. Y te pido mucho por los que nos reunimos presencialmente, que sigas sosteniéndonos, sigas hablando a nuestro corazón, porque sabemos que seguirte es a veces en nuestra carne muy difícil, pero en tu espíritu es sencillo, es un yugo sencillo y sencillo de llevar. Te agradecemos porque nos has convocado, porque participamos, porque no solo nos edificas, sino nos das la oportunidad de transmitir para edificar a otros. Hoy en especial te pido por todas nuestras familias, Señor, porque tú sabes que cuando atendemos tu obra, este, buscamos que tú protejas a lo que desatendemos físicamente, ¿no? Que cuando estamos nosotros en un extremo, pues en otro extremo de nuestro hogar, ahí buscamos que esté tu mano poderosa cuidando de nuestros seres queridos, de todas las personas a las que oramos, de todos los familiares, de nuestros pastores, de nuestros semejantes, de nuestro prójimo que está aquí, de las personas a las que le hemos predicado y que han tenido fe en tu evangelio, Señor, porque tú les has llamado desde antes de la fundación del mundo y a los que les tienes un propósito. Por todos ellos hoy oramos. Oramos porque los que han de llegar, para que apresure sus pasos, Señor. Oramos por los que han de ver este estudio en las transmisiones, para que podamos compartir con ellos tu evangelio, Señor, y llevar la luz que es dada por tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hoy vamos a iniciar este estudio. Tenemos un formato nuevo, donde entraremos con el devocional, con una participación del marco histórico de la línea de tiempo que estamos siguiendo, y luego, bueno, ya entraremos un poco a la Biblia para cerrar los estudios. Va a ser nuestra nueva formulación, a modo de poder tomar en orden eh, lo que estamos exponiendo. ¿Para qué? Para que podamos tener primero un devocional que nos ponga a cuentas con Dios, que nos ponga a modo para recibir la palabra, el marco histórico de la línea de tiempo, para que podamos tener nota y una, y en nuestra mente un mapa de lo que estaba sucediendo en aquella época, que a veces la misma Biblia nos lo revela y otras veces no nos los deja claro, pero esas circunstancias también influyeron para que el Espíritu Santo de Dios inspire a aquellas personas que utilizó Dios como plumas para escribir ahora el Nuevo Testamento, las epístolas y el Evangelio. Bueno, sin más preámbulo, Jorge, tienes los micrófonos. Adelante, por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Seguimos con la línea de los pensamientos. Primero fue el de Dios, el del humano, y ahora vamos con el pensamiento de Satanás, ¿no? En el libro del Éxodo, en el capítulo 7, Dios manda las plagas, pero hay uno peculiar. Dios le dice a Moisés que haga un milagro y le mande eche su vara a Aarón delante de Faraón para que se convierta en culebra. ¿Qué hace el Faraón? Retar a los enviados de Yahvé y hacen lo mismo, el milagro que Dios mandó hacer en la vara de Moisés. Pero la grandeza de Yahvé se muestra en todo, haciendo que su serpiente se come a la que hicieron los hechiceros de Faraón, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Satanás, el diablo, es un título opuesto a Lucifer, que es un querubín de Dios creado por él y el cual fue echado del cielo por Dios. Se le ha otorgado cierto poder, de hecho es el príncipe de este mundo y por eso logra hacer milagros, pero como su nombre lo dice, por medio del engaño, mentira, etcétera. Enemigo acérrimo de la humanidad que trata por todas las formas o medios de destruirnos espiritual y corporalmente, algunas veces logrando su objetivo por no creer en nuestra salvación a lo que nos dio oportunidad nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Es simple, el pensamiento de nuestro enemigo, del enemigo, es destruirnos, a cualquier costo o medio, pero gracias a Dios no podrá mientras estemos en fe, absolutamente, en Cristo, nuestro Redentor de pecados, como lo logramos, arrepintiéndonos y obedeciéndolo en todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el pensamiento del enemigo ha sido destruir los planes de Dios.
Nos hace andar en tinieblas y ha logrado plasmar en el mundo, creyendo que ha logrado su objetivo, demostrándolo en toda la historia humana a través de los siglos, desde el principio hasta el fin. Desde antes del Génesis y hasta después del Apocalipsis, el pensamiento de Dios hacia su creación ha sido perfecta. Y desde entonces Él nos ha protegido de todo mal, como enseñándonos la luz para combatir las tinieblas, lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino, alumbrando nuestro pensamiento. Pero la rebelión del hombre a veces desafía a nuestro Dios, estando orquestado por el mal, pero sabemos que no tiene salida el mal y perderá rotundamente ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento se mostraba a ciertas personas y profetas y nos enviaba sus pensamientos por medio de ellos. Pero ahora en la época moderna, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, nos dio la solución obedeciendo y adorando a Cristo, que se hizo en forma humana, para demostrarnos que sí se puede lograr la salvación, ya que Él se llevó los pecados de todos para alcanzar el perdón y la salvación eterna por medio de Cristo, quien vino a enseñarnos por medio del Evangelio de su ejemplo y nos dio las instrucciones precisas para lograrlo. Desde el Antiguo Testamento, Yahvé no nos abandona, a menos ahora a los que creemos en su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, Reina Valera 1960. Así o más claro, no existe ni existirá quien pueda superar el pensamiento de nuestro Creador en absoluto. Nosotros somos finitos, Él es eterno. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38 y 39. Perfecto, Jorge. Se nos desapareció. A ver, se nos cortó ahí la transmisión con Jorge, pero parece que casi terminó el devocional. Bueno, lo que llega, Jorge, voy a complementar algo que quiero compartir con todos ustedes. Yo estoy pensando mucho tiempo, hablando ahorita del enemigo y de este devocional. Estuve pensando y quiero hacer referencia a la serpiente. Para todos los que son varones, maridos, y para todas las mujeres, quiero dejar esto en la mesa, para que ustedes lo reflexionen y si nos quieren dar sus comentarios al final de esto que voy a compartir, pues con gusto los recibimos. Fíjense que yo estuve pensando mucho y veamos que en el Génesis, cuando la serpiente habló a Eva, ¿qué nos muestra? Que en ninguna parte nos dice que esa serpiente también tenía diálogo con Adán, explícitamente. Pero entonces, más allá de eso, aunque Adán tenía conocimiento de la serpiente, más allá de eso, lo que nos muestra es que el enemigo busca hablar a nuestras mujeres, hablar a la mujer, hablar a nuestras esposas, evadiendo a la autoridad, evadiendo al sacerdote, evadiendo a quien ha sido puesto por Dios en esto. Y hoy lo comparto con ustedes porque vemos alrededor actualmente vemos cómo hay hombres que buscan gobernar tu casa, varón, influyendo en tu mujer. Entonces, mujeres, tengan cuidado cuando un hombre agarre, vierta sus opiniones en ustedes. Sobre todo, véanlo de esta manera, lo voy a decir crudamente. Si una persona sabe que tú estás casada y quiere tener una atención en tu casa o quiere tener una cortesía para con tu casa y salta, se salta a tu marido, esto es, que no tiene el valor de hablarle a tu marido y decirle, oye, gracias por la bendición que fueron ustedes en mi vida, gracias, queremos invitarlos a cenar, gracias, etcétera, etcétera. Si vemos un varón que se brinca las trancas y lanza un mensaje, por más bonito que este sea, hermanos, tengan cuidado. No quiero decir que todos los casos sean así, pero tengan cuidado. Y lo digo esto porque he visto esos casos últimamente donde un matrimonio se comunica con otro matrimonio, pero qué curioso es que el varón del matrimonio uno no se comunique con el varón del matrimonio 2. Y cuando eso sucede, prendan las antenas. Ahí se los dejo de tarea, piénsenlo,
mastíquenlo y lo dejo porque ahorita el devocional de Jorge pues habla exactamente del enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? No es natural que cuando tú te acerques a hablar con un matrimonio, hables directamente con el varón y no te dirijas directo a la varona, pero que cuando es a la inversa, el varón de ese matrimonio externo no se dirija a ti, sino directamente se dirige a tu esposa. Aguas con eso. Aguas con eso. Ese hombre no está actuando de una manera correcta. Bueno, ya les dije que hay que analizar cada caso. No todo es lo que estoy platicando, pero para eso hay excepciones. Pero pues no sea que por ahí sea la serpiente ahí queriendo meter la manzana en tu casa. Bueno, ahí se los dejo. Jorge, ¿tienes algo más que decir de tu devocional? Continúa, por favor. Ok, perdón, se fue la luz. Ya nada más es la oración. Señor, te pedimos perdón por dudar en algún momento y pensar que Él nos engaña, nos ofrezca una solución a nuestra vida, ya que somos tentados en nuestra humanidad. Pero sabemos a los que creemos y entendemos y a los que vendrán por medio de tu palabra, se rendirán a ti, que llegaremos a ser algo si tu voluntad lo permite, no declarando ni exhortando, ni mucho menos imponiendo nuestro pensamiento, sino aceptando tu voluntad y humildemente humillarnos ante ti para obtener tu gracia y fe, que con tu don precioso nos lo has dado, gratuitamente por tu soberana voluntad, sabiendo que si te obedecemos en absoluto, seremos tu pueblo, al que nos injertaste para formar la iglesia en esta época por tu amor a nosotros los que te amamos. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos con estos devocionales. Me da mucho gusto que los devocionales van teniendo una sincronización, una secuencia. Y pues síganlos teniendo, tomando nota. Recuerden que en el canal están los estudios anteriores por si quieren tomar la participación de alguno de los anteriores y sumarlo a los conocimientos que estamos agregando. Bueno, pues pueden ir directamente al canal, que es del mismo nombre del estudio, en YouTube para que puedan consultar algún otro estudio anterior. Adelante, Fer, estamos en el libro de Tesalonicenses, vamos ya con el segundo libro de Tesalonicenses. Fer, antes de que comiences, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes por ahí el dato de que pasó de que escribió Pablo la primera y la segunda epístola? Pues mira, entre epístola y epístola fue una semana lo que pasó ahí. La transición de tiempo entre la primera y la segunda fue más o menos una semana. O sea, lo voy a platicar ahorita cómo Mm, fue cómo fue que hizo la segunda epístola de Tesalonicenses. ok, bueno, adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, aquí para empezar podemos decir que la mejor decisión que podemos tomar todos en la vida es seguir a Cristo. Y además Jesús nos dijo que esperáramos oposición y también persecución para todos nosotros. La prueba real en nuestra vida llega a tiempo en sencillos momentos y usualmente llega en dificultades y desánimo. Precisamente eso habla el libro de Tesalonicenses. O sea, voy a hacer una transición con contexto histórico, pero es la transición de lo que sucede en Tesalónica. O sea, dice aquí, bueno, lo relaté aquí, que Jesús nos dijo que esperáramos, bueno, después del exitoso primer viaje misionero de Pablo, por la región de Galicia. Su segundo viaje misionero tuvo un inicio difícil, incluso antes que dejara Jerusalén. Él tuvo una ruptura muy dolorosa con su mejor mentor y amigo colaborador, que era Bernabé. Luego, cuando Pablo partió para llegar a Asia con sus nuevos compañeros, Silas, Timoteo, se encontraron con contratiempos, circunstancias, y sin embargo ellos se desafiaron a hacerlo. Permíteme, ¿no? Una palabra de Dios le llegó la palabra a Dios para cambiar No el estoy ambiente. saludando, Ah, disculpa. pero es que luego me interrumpes y ay, No estoy saludando. vale. Entonces, ellos fueron llamados a Europa y llevaron un mensaje al Evangelio. O sea, repito, Silas y Timoteo tuvieron dificultades en su tiempo. Entonces Dios les mandó un mensaje de que tenían que cambiar de ambiente y se fueron a Europa y llevar el mensaje del Evangelio. A Macedonia y el mundo griego, en cierta forma, Pablo se sentía
familiarizado viajando y enseñando en esta parte del mundo que Pablo ya conocía. La cultura griega tenía un gran valor en el intelecto, la razón y la filosofía. Los griegos estaban muy familiarizados con maestros que viajaban de ciudad en ciudad, cobrando a la gente para que vinieran a escucharlo. Estos maestros eran de retórica y ellos persuadían de algún modo a la gente para ganar plata, fama, fortuna, muchas cosas. Y al llegar a Macedonia, Pablo no quería que le confundieran con uno de sus maestros griegos egocéntricos para mantenerse en un mensaje gratis y accesible para todos. Pablo hizo algo que estos arrogantes maestros consideraban debajo de ellos. Él trabajó con sus manos como constructor de tiendas. Esto lo separó a él y su mensaje de otros. ¿Cuál era el mensaje? Esperanza. Pablo trajo un mensaje de esperanza eterna a una cultura en donde existía muy poca esperanza después de esta vida. Los griegos eran politeístas, adoraban a un panteón de dioses y diosas indignos de confianza como Zeus, es el rey dios del cielo, Poseidón, el dios del océano, y otro dios, el Hades, el dios de la muerte y el inframundo. Precisamente ese punto que quiero tocar. Hablando de inframundo, los griegos tenían muy desarrollada la idea de dónde iba la gente después de morir. Una persona moría, creían que el alma dejaba el cuerpo e iba al reino del Hades. Y la morada de los muertos, las almas, las más virtuosas, podían disfrutar de una vida después de la muerte más placentera en el reino del Hades. Pero la mayoría estaba relegada a una larga y aburrida existencia en su reino oscuro y sombrío. La única cosa que todos tenían en común era la implacable e ineludible idea de que el Hades temían sus almas encerrándolos por la eternidad. En medio de esta desesperanza se abrió paso el mensaje de esperanza de Pablo. Él habló de Jesús, quien resucitó de la muerte y que regresaría y rescataría a todos los que fueron fe en el Evangelio. La, la, la estancia de Pablo en Tesalónica fue cortada cuando una turba enfurecida obligó a dejar la ciudad. Cuando él se fue, se preocupó por esta nueva iglesia. Él temía que la persecución caería en desánimo y el desafío era muy grande para la nueva iglesia que se había formado y ellos se apartarían de Jesús. Para averiguar cómo estaba, rápidamente envió a Timoteo de regreso a la gente hostil. En Tesalónica, lo que Timoteo descubrió fue una comunidad que permaneció fuerte en la fe en medio de la persecución. Ellos continuaron aferrados a la esperanza que Jesús regresaría algún día y ellos podían disfrutar de la victoria de su reino venidero. Pero vio que ellos estaban confundidos con respecto al tema de la venida de Jesús y en la siguiente semana regresó Pablo. Algunos miembros de la iglesia murieron y en su pensamiento del griego les costaba mucho trabajo comprender la idea de la resurrección. Por eso ellos temían a los que murieron antes de conocer el Evangelio y no regresaran y estuvieron atrapados en el reino del Hades y estuvieron fuera del reino de Cristo. Pablo, para darles esperanza y ánimo en el regreso de Cristo y la resurrección de estos seguidores, Pablo escribió esta carta y conocemos como la primera carta de los Tesalonicenses. Afortunadamente, la carta le dio paz más acerca de los seres queridos que habían muerto y su lugar en la resurrección. Desafortunadamente, ellos mal interpretado parte del mensaje de Pablo. Estaban confundidos acerca del tiempo de la venida de Cristo. Entendieron mal que el regreso de Jesús era inminente, que sería en breve y pronto, y que ya que algunos de ellos dejaron de trabajar y decidieron esperar para el regreso de Jesús y que no los encontraran fuera de su guardia. Poco después de escribir la carta de primera de Tesalonicense, escribió una segunda carta para calificar algunos temas del regreso de Jesús. Ya para concluir y darle el micrófono aquí al hermano Sari, porque me extendí un poquito, perdón hermano, ¿no? Pero era importante que lo contara. No, tú dale, hombre, si estamos aquí para Gracias. recibir. Y entonces a lo que yo quiero llegar es que cuando seguimos a Jesús, nuestras vidas y luchas no siempre se ven como se ve a nuestro alrededor.
normalmente le llamamos éxito, pero de hecho, nos promete que cuando elegimos seguir a Cristo, enfrentaremos algunos desafíos de oposición o incluso persecución. En cualquier forma, hay algo que Él nos ha dejado. Nos dejó su evangelio para que tengamos esperanza. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias, Fer. Gracias por estas palabras siempre ilustrativas. Es muy interesante entender el asunto de la línea de tiempo. Es muy importante entender que todo tiene un porqué. Las cosas de Dios, todo tiene un porqué y Dios nos los va mostrando poco a poco y a todos los que nos ven y los que estamos aquí juntos, de verdad les digo, de verdad les digo, gócense, gócense porque a nosotros nos está mostrando todo esto. Créanme que hay muchas cosas que Dios ha arrojado luz, no solo a nosotros, sino a muchos pastores, iglesias, hermanos. Dios ha arrojado mucha luz en estas épocas hacia la palabra para mostrarnos cosas de la palabra que hace 10, 15, 20, 30 años no se habían mostrado, o al menos no había puesto la mirada de todos nosotros en ellas, pero hoy nos las está poniendo. Y hemos podido atestiguar que esta línea de tiempo no solo se presentó de manera física con la escritura cronológica del Nuevo Testamento. Vemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también se revela paulatinamente y nos goza ver que tiene una estrecha relación con esta línea de tiempo. Dicho de otra manera, la línea de tiempo no solo va en un sentido físico, sino también va en un sentido va revelándose a sí misma poco a poco con una línea de tiempo. Así entonces, estos estudios nos permiten experimentar la doctrina del Evangelio conforme éste fue revelado por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Qué maravillosa experiencia estamos viviendo, o sea, pónganse todos en la sintonía, borren todo lo que tienen, imagínense que como si fuéramos bebés nuevos, recién nacidos, así como ellos Dios los fue ministrando y haciendo crecer, así nos está dando la oportunidad de crecer a nosotros, con lo poquito o lo mucho que vemos. O sea, no sé si somos los más bendecidos, pero sentimos que la bendición que estamos recibiendo es muy grande. Vimos anteriormente que aún no había sido revelado el libro del Apocalipsis. Esto hasta ahorita no ha sido revelado el libro del Apocalipsis. Quiero que lo tomen en cuenta para que nos sorprenda esta epístola, esta segunda epístola a los tesalonicenses. Sin embargo, ya está siendo mostrado cómo había de ser la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que sorprender, que desde aquí ya empieza a haber pulsaciones de la segunda venida de Cristo. En otras fuentes vemos que Pablo escribió esta carta desde Corinto, a menos de un año después de que escribiera Primera de Tesalonicenses. Esta epístola tiene varios componentes a los que debemos de poner atención. Entonces, aunque no vamos a puntualizar exactamente algunos de ellos porque nos vamos a enfocar a algunas cosas que queremos concluir y establecer en este estudio, cabe destacar que después de la primera carta a los tesalonicenses, ellos siguieron creciendo en su fe. Y esto es digno de tomarse en cuenta porque si leemos la epístola, nos damos cuenta que Pablo se goza por este crecimiento en su fe. Asimismo, ya podemos rescatar algunos de los componentes que Pablo nos quiere decir. Señores, estamos llamados a crecer en la fe, así que no se aflijan si ustedes flaquean en algún área, sepan que su fe va a ir creciendo paulatinamente. Creo que por ello el Espíritu Santo de Dios manda esta segunda carta para revelar cómo habría de ser la caída del hombre de pecado. Esto también pensamos fue manifestado para destronar lo que falsos maestros en ese momento y a la fecha están diciendo. O sea, ojo lo que digo, a la fecha. Y vamos a ver, vamos a dar lectura para darnos cuenta por qué estoy diciendo a tiempo pasado presente.
Entonces, acompáñenme a dar lectura a Segunda de Tesalonicenses 1 del verso 3 al 5. Y dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Voy a dar el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces vemos que la fe demostrada por cada uno de nosotros, o sea, por eso decía yo que pasado, pero a tiempo presente. O sea, voy a hablar de la epístola, pero vamos a hablarla en tiempo presente. Y esto yo se los comparto a ustedes. La fe demostrada por cada uno de nosotros en cada tribulación es muestra de del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado, que muchas veces Dios nos va a usar a nosotros en nuestras tribulaciones para probar el corazón del que nos atribula. Entonces, no se vayan con la finta y no crean que Dios, ay Dios, Dios no me quiere, Dios ve cómo me tiene. Dios, fíjate, nada más me está fregando y ya me quitó la chamba que me había ofrecido el hermanito. Oigan, aguas, tomen en cuenta que a veces Dios prueba con nuestras vidas el corazón de los demás. Duro, pues no más duro de lo que soportó nuestro Señor Jesucristo. Así que gócense, señores, cuando Dios los esté usando en esas pruebas, ¿no? Entonces a veces vemos que padecemos necesidad y vemos y prueba Dios el corazón de alguien y ¡wow! Te bendice. Y en otras ocasiones te dice, te voy a bendecir, pero ya me arrepentí, ¿sabes qué? Que chuchita te bolsearon y ahí que te quedas. Entonces ves que todavía hay dureza en el corazón del hermano. Y tú dices, ¿qué acaso Dios no me puede librar a mí de todas mis necesidades? Sí lo puede hacer, pero también a veces nos hace padecer necesidades para probar nuestro corazón y quitar la dureza de nuestro corazón y probar también la dureza del corazón de los demás. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces no soportamos la voluntad de Dios y no soportamos la decisión de nuestro otro hermano y nos ponemos como Pepita en comal a mentársela, creo que, a mentársela a todo lo que nos viene en la mente. Te la miento con la mente, con todo lo que viene en mi mente. Pero realmente es un poco la dureza de nuestro corazón porque no aceptamos esa situación. Pero Dios nos da paz, oramos, todos lo sabemos que nos ponemos en oración, nos ponemos a cuentas con Dios, nos da paz y nos hace pasar por esa situación, ¿verdad? Y en nuestras tribulaciones Dios también nos usa para probar otros corazones, eso es lo que hay que entender, y a su tiempo Dios dará el pago. Eso es importante. Si soportas la prueba, Dios dará el pago. Entonces, quién no quiere su pago? Todo el mundo, no pago, no dije pago. ¿Quién no quiere su pago? ¿Verdad que cuando soportas algo y hay un pago por todo lo que soportaste, no te gustaría recibir tu pago? Pues claro. Entonces, soporten las pruebas y que la prueba, como dijo Santiago, ya lo vimos en el estudio, para que tenga su obra completa esa prueba y recibamos el pago del conocimiento de Dios y ese crecimiento que estamos buscando. Ok, ahora bien, lo que más debe de llamar a nuestra atención en el estudio de hoy es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Específicamente, acompáñenme a dar lectura a Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 8. Me encanta, por favor,
léanlo, lo voy a tratar de leer lo más cadente posible para que vayan masticando y disfrutando el mensaje que Pablo está dando a la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, todavía no hay Juan, no hay Apocalipsis, ¿eh? Sigamos adelante. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Punto número 1, la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Punto número 2, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, punto número 3, el hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Se acuerdan lo que hablamos del devocional? De hombres que no, siguiendo la sana doctrina de Dios, quieren infiltrarse en tu casa y quieren influenciar a tus hijos, influenciar a tu esposa, y por eso a ti no te enfrentan. A ti no te enfrentan porque al enfrentarte contigo, si tú eres un sacerdote preparado, lo vas a poner en su lugar de golpe. Pero bueno, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cerramos con el capítulo, con el verso 8, y démonos cuenta de esto. Para la venida de Cristo vemos que hay un orden de acontecimientos. Entonces, anticipamos por qué. Nosotros ya anticipamos por qué a Dios le plació dar a conocer todas estas cosas, lo que habría de ser revelado por Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, la enseñanza en la que quiero centrarme es, hay algo que detiene que el hombre de pecado se manifieste. Quiero que lo piensen. Hay algo que se está oponiendo a que ese hombre de pecado sea manifestado, ¿eh? Y ahorita, antes de que yo lo exponga, vayan pensando qué creen ustedes que es lo que se opone. Ok, ¿no les llama la atención? ¿A poco ustedes creían que la maldad se contenía así sola? No, aquí Dios nos está diciendo que todo eso se está conteniendo y que hay algo que lo contiene. Esto es lo que vemos hasta nuestros días, ¿no? Vemos en nuestros días que sí hay una maldad creciendo alrededor y vemos muchas cosas que están creciendo, pero aún hoy algo lo detiene a que se desate. Por ello pensamos que la iglesia va a ser quitada de en medio. Por eso pensamos que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque en esta palabra detener, que es la palabra katejo, con K, es del original griego y expresa en su significado sostener abajo, sujetar, sujetar. Hay algo, cuando dijo Pablo, hay algo que lo detiene, es algo que sujeta al hombre de iniquidad, que lo mantiene abajo. ¿Abajo de qué? Abajo de la superficie. O sea que todavía no lo vemos. Por esto, el verso de 2 de Tesalonicenses 2:7, entendemos que desde aquel tiempo ya estaba puesto en acción el misterio de la iniquidad. Hagamos conciencia a los que no conocen y no conocen de Dios, hagamos conciencia de que hay hay un misterio de iniquidad que está constantemente ahí en nuestro tiempo y desde hace 2000 años se está moviendo. Debemos comunicar que con cada día que pase, esto solo va a empeorar y empeorará aún más, pero la esperanza que en Cristo Jesús hay aún lo detiene. Y cuando lo que lo detiene sea quitado, esto será
el principio donde llegará el fin. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pensamos que es lo que lo detiene. Por ello somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. A ti que hoy nos ves, que nos has escuchado, que nos estás viendo a través de las transmisiones, te quiero decir que la palabra original usada para decir iniquidad es la palabra anomía. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque esta palabra anomía significa ilegalidad, violación de la ley, maldad. ¿Vemos ilegalidad? Sí, sí, vemos. ¿Vemos violación de la ley? Sí, sí, vemos. ¿Vemos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Sí, sí lo vemos. Pero ¿sabes también qué estamos viendo? También vemos luz. Porque esta palabra de Dios que nos los está anticipando es luz. Es luz que nos está mostrando que esa iniquidad fue anunciada hace 2000 años antes y que esa iniquidad sigue trabajando hasta nuestros días. Por ello entonces sabemos que un día lo que lo detiene será quitado. Y por eso estamos aquí todos reunidos para ti, para ti, para que tú, que nos estás viendo y que has entendido estas palabras, hagas una oración con nosotros para que no cierres tu corazón, sino te abras al regalo que Cristo tiene para ti. Un regalo maravilloso y le llamamos gracia. Esta palabra gracia, en su original griego, se usó la palabra charis, que significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Y hoy todos los que estamos aquí reunidos queremos decirte a ti que si hoy quieres recibir ese charis, que si hoy quieres recibir la influencia divina en tu corazón, que es Cristo, hagas esta oración con nosotros, para que no solo tú, sino tú y tu casa sean salvos y sean librados de vivir en esta perversa generación. Cierra tus ojos ahí desde tu hogar, no importa que sea una repetición esta transmisión. Cierra tus ojos y di estas palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy me arrepiento por haber vivido en iniquidad, por haber sido arrastrado por esta perversa generación, por la corriente de este mundo, porque en ignorancia anduve, pero hoy ha llegado la luz a mi vida para darme cuenta que Cristo ha muerto en la cruz, no solo como una anécdota de nuestros padres, sino como una realidad que es manifestada ante nuestros ojos para que yo y mi casa seamos salvos. Y es por ello, Dios, que hoy pido, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, para que yo y mi casa seamos salvos, para que tú seas la influencia en nuestros corazones y te reflejes en nuestra vida, y que sea manifestada la gratitud en cada uno de mis integrantes, porque Dios te resucitó entre los muertos, para que este día llegue a nuestras vidas, este día de salvación. Y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú que has hecho y nos has escuchado y Dios ha movido tu corazón para hacer esta oración con nosotros, te invitamos a que des una manita arriba ahí en el estudio de YouTube. Y si quieres escribirnos a nuestro correo desatandopies y manos@gmail.com, escríbenos. Nosotros habremos a bien de contestarte y extenderte la mano. Por nosotros ha sido todo. Y bueno, gracias a Dios por tu vida. Están abiertos los micrófonos. Si hay algo que compartir del estudio, pues va a ser, esperamos, de mucha bendición para todos los que nos escuchan. Adelante, por favor. Mira, yo quiero agregar algo, hermano. Claro que sí. En la clase que estuvimos viendo, estaba viendo la segunda de Tesalonicenses 2:4, donde dice que el cual se opone y se levanta todo contra lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y en esa parte donde dice tu objeto de culto, eso, aplicando el día de hoy, son aquellos que lo andan con
leyendo los horóscopos, Mm. o están leyendo qué me depara el futuro, cómo me va a ir. Y lo digo porque, bueno, ahí es donde yo vivo, hay gente que le gusta todo ese tema. Tristemente te puedo decir que hasta hermanos en la fe siguen consultando esas cosas. Y ahí es donde hace claramente Pablo que hay que estar pegados a la palabra de Dios, hay que creerle a Dios, no creerle a esos dioses, este, ¿cómo se llama? Paganos o herejes. Pues todas Entonces, esas ideologías, porque ahorita ya se levantan hasta gente diciendo que saben cómo quitar las manchas de la piel, ¿no? así es, O exactamente. sea, Entonces, dije pues algo uno confía, ¿no? absurdo, sí, dije algo absurdo para que pues eso también, o sea, ¿no? Eso también incluido, ¿no? Digo, complementando tu comentario. Sí, esa está bien. Eso es lo que andaba a buscar, complementarlo. Entonces, ese versículo, la verdad, edifica bastante bien. Yo en diciembre tuve una dificultad con mi suegra en cuanto a esos temas, porque ellos son ascendente, trascendente, que el acuario, el sagitario, y no sé, yo le decía que yo no creo en esas cosas, ¿no? No es que Dios permite que veamos estas cosas, pero no sabía qué contestarle. Y eso que yo he leído la Biblia varias veces, y hasta ahora que vi ese punto, y precisamente el trabajo que hice ahora, hablo precisamente de la línea de tiempo, de los dioses del Olimpo, Zeus, todo eso, a hoy en día, el horóscopo, ¿no? Ahora ya encontré el versículo, eso me abrió luz, 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 para poder tomar ese punto de que confiemos en Dios y no en las cosas de este mundo. Pues Eso es lo que yo no. gracias a Dios por este estudio, Fer, nada más para cerrar tu comentario de, justamente ese es el punto, ¿no? Por eso no quise tanto la lectura de toda la epístola, sino centrar nuestras mentes en que, oigan, tenemos que ser atalayas de a de veras y dar aviso. O sea, oigan, despierten, manito. Aquí hay una bronca, se está manifestando enfrente de todos nosotros y eso da cumplimiento a lo que escribieron hace 2000 años. Luego, entonces, lo que aquí está escrito es verdad. Adelante, ¿alguien más que quiera comentar? Pues sí, también debemos de tener cuidado con estar con nuestros propios hermanos en Cristo, de no tropezar o hacer que ellos tropiecen. Este, Debemos de ser muy cuidadosos y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, porque a mí el año pasado, eh, pues sí se me cometió una injusticia. Y en mi discipulado, yo me estoy discipulando desde hace 5 años en la iglesia que yo estoy, en la congregación que yo estoy. Cada año vamos pasando de nivel de curso, bases bíblicas, rudimentos, Santiago y así. Y entonces yo ya había pasado a mujer virtuosa y bueno, una injusticia de dos hermanas me regresaron y no me regresaron pude realmente hacer nada. Opté por la decisión de quedarme en rudimentos, estuve yendo, pero llegó el momento en que yo dije, ya no puedo 3 años estar cursando rudimentos, ya no, y hice berrinche y me salí. Y otras hermanas me dijeron, oye, pues es que no es justo, te hicieron una injusticia, ¿por qué no vuelves a hablar y todo eso? Y yo decidí ya hacer el berrinche y ya no ir. Entonces, ahorita con lo que hablaron en el estudio, pues estoy pensando en retomarlo y realmente, como usted dijo, maestro, hacerlo por el amor a Dios y no porque pues haya intervención o hasta pienso que entre nosotros los mismos, los hermanos en Cristo, hay intervención del maligno. Entonces, pienso en retomar mi discipulado y muchas gracias por haberme escuchado y por permitirme, aunque no sea parte de su congregación, porque yo me congrego en Vida Nueva para el Mundo Iscali, ustedes me han acogido con amor y yo les agradezco. No, hermana, al contrario, ya sabes que somos hermanos en la familia de la fe, por el contrario. De hecho, ahorita me agradezco a Dios por tu vida y por tu valor y tu testimonio. ¿Por qué?
porque es parte de lo que hacemos. Nosotros no nos gusta intervenir con las ovejas de otras iglesias, sino ¿qué hacemos con el estudio? Arrojar luz para que Dios hable a nuestros corazones y tu testimonio nos retribuye en que efectivamente Dios habla a nuestros corazones, a cada uno en su circunstancia, mediante la palabra que estamos compartiendo. Y para eso es el estudio. El estudio está hecho para que Dios hable a los corazones de cada uno de nosotros y no seamos nosotros hablando a cada uno de nosotros, aunque suene medio raro. Pues gracias a Dios por este tiempo, estamos despedidos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.